Entonces sí, la primera parte de tu ecuación diferencial va a ser una tasa de cambio, pero expresada a partir de esta forma, ¿no? Donde tienes la diferencial de tu variable dependiente con respecto a la diferencial de tu variable independiente. A ver, buena pregunta. ¿Es lo mismo así de una integral? O sea, bueno, la ecuación diferencial todavía no, pero para llegar a resolverla tenemos que integrar, ¿no? Esa parte sí. Y bueno, de ahí te van a decir como que siempre es proporcional a algo, ¿no? Entonces, siempre que te dicen es proporcional es porque hay una constante de proporcionalidad, ¿no? Que siempre lo suelen poner como K. Entonces, ahí ya tienes como que la tasa de cambio es proporcional a. Y ahí te van a venir eh, como que va a seguir explicándote proporcional a qué es, ¿no? Entonces, tienes dos opciones. Que te digan que es inversamente proporcional a algo. Ya. La primera opción es que sea inversamente proporcional a algo. Y la segunda opción sería que te digan que es directa o simplemente ya no te dicen nada, ¿ok? Si es que no te dicen nada, la relación y te dicen nada más como que es proporcional a, significa que es directa. Pero si te dicen que es inversa, ahí pues sí ya, es inversa. Pero una tasa de cambio no es una integral. No, una tasa de cambio es una derivada. Ujú, ya. Entonces, sí, ya cada vez que te dicen que algo es inversamente proporcional, lo pones abajo, ¿cierto? Entonces, si te dicen que la tasa de cambio de tu temperatura es directamente, no, ¿en qué estamos en inversa? Es inversamente proporcional, tú colocas tu constante y eso que te dicen, no sé, te dicen es inversamente proporcional a la estrellita, entonces le pones abajo, ¿ok? Este es inversamente proporcional, inverso. Pero si te dicen que es directamente proporcional, esa no es una estrellita, es una nueve. Ya, pero si te dicen que es directamente proporcional, se multiplica, ¿ok? Y cuando se multiplica es directo. Directa o si solo te dicen proporcional, también es directo. ¿Ok? Entonces ya con esto puedes formular todas las ecuaciones que te den. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿De por qué abajo es inversa y por qué arriba es directa? ¿O eso está claro? Cuando es inversa también va con K. Sí, la K te indica que justamente va a haber esa proporcionalidad, ¿no? Porque si hay una proporción entre dos cosas, no sé, entre 2 y 4, por ejemplo, tienes una proporción que se mantiene, ¿no? Esa proporción vendría a ser un medio. Pero si colocas, si quieres mantener la constante proporcionalidad, podrías poner, no sé, 6 y 12, ¿no? También mantienes esa K. Entonces, sí, siempre se pone la K para identificar. Bueno, para mencionar que estás frente a dos cosas que son proporcionales. Ujú. Ya, entonces sí, esa es la primera parte que recuerden que si es directa, se multiplica con su constante, ¿ok? Y si es inversa, a tu constante lo divides entre ese factor. La función de una tasa de cambio es parte de una ecuación diferencial que se trabaja con una integral para llegar a la función normal. Exacto. Ujú. Porque aquí, esto que tenemos aquí, que vamos a formular, son ecuaciones diferenciales. Y a nosotros, al aplicar variables separables o separación de variables, no, separación, variables separables, sí, así se llama, creo. Variables separables, vamos a poder integrar, porque a cada lado vamos a tener su diferencial, ¿no? Con sus respectivas variables. Y al integrar vamos a llegar a la función normal. Ujú, exacto. También siempre se cumple esa relación, ¿no? Que ahora tenemos una tasa de cambio e integrando vamos a llegar a la función, ¿no? Ujú. Pero aquí se aplica pues ya las diferenciales de cada parte. Ujú. Ya. Entonces, bueno, en variables separables creo que es lo que más han visto. Siempre, pues sí, siempre. Tienes que separar variables y luego integras, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Ya tenemos esto de aquí. Es igual a tu constante por tiempo menos tiempo, temperatura máxima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer aquí? Pues tienes que tener cada diferencial a cada lado, ¿no?
A este lado, la diferencial siempre tiene que estar como que en la parte de arriba, no puede estar dividiendo, ¿cierto? Entonces, a este lado ya tienes que tu diferencial es de temperatura, entonces todo lo que tiene que ver con temperatura lo pasas a este lado, ¿cierto? Y al otro lado, pues va a pasar tu diferencial de tiempo. Entonces, todo lo que tenga que ver con tiempo lo vas a tener a este lado. Una vez que ya tengas ubicadas tus diferenciales, aquí una diferencial y aquí la otra diferencial, ahí procedes a integrar, ¿no? Y ya como vas a tener ahí tus variables, pues vas a integrar normal y ahí es donde van a existir los dos métodos. Puedes integrar de forma definida o puedes integrar de forma indefinida. Eso va a depender de ti y eso es lo que vamos a ver hoy. Ya les han enseñado como que ambas formas, la definida y la indefinida, para ecuaciones diferenciales. Sí mismo. Ya, es excelente. Ya, entonces, este ejercicio ya lo han hecho porque tengo 4, pero no sé cuáles han hecho y cuáles no. Este ejercicio ya lo han hecho. Aún no. No, ya. Lo más probable es que en su actividad evaluada a algunos les venga este o este, porque he visto que se están repitiendo los hitos del ciclo pasado, a algunos les han venido como actividad evaluada. Ok, así que si es que no llegamos a resolver esto, igual como que me piden el solucionario para que vea más o menos cómo se resuelve y pues ya puedan ir como que con un plus a su actividad evaluada. Ujú, ya. Si vienen los del 2020, aunque este es del ciclo pasado, o quieren, es que no sé, siento que aquí vamos a ir de frente a mucho. Hay que empezar con este, ok, y de ahí ya vamos a estos. Ya. Entonces, ya siempre, como les digo, viene mucho texto, ustedes tienen que identificar como que qué es lo importante y qué no es lo importante. Ya, entonces te dicen, miren, por ejemplo, toda la primera parte, ya. Dice, esta ley, dice, establece que si R representa el nivel de respuesta a un estímulo S, ya, entonces, ¿qué es R y qué es S? Porque siempre lo primero que te van a preguntar son variables. O bueno, sí, ¿qué son las variables? Está en la segunda oración. Ya, pero ¿qué significan? ¿Qué es R y qué es S? Son R cosas. depende. Ya, claro, R es el nivel de respuesta, ¿no? Algo así, nivel de respuesta a un estímulo S, y ese es el estímulo. Ya. Entonces, ahí es donde viene la parte importante, ¿no? Porque ya, mira, ya te están hablando de la tasa. La tasa del nivel de respuesta R respecto del nivel del estímulo S. Ok, eso ya nos puede permitir plantear la primera parte de nuestra ecuación. Entonces, ¿cómo sería en la primera parte? Recuerden que la primera parte, con primera parte me hago referencia a esta primera parte. Ya, vamos a considerar como que este es el primer lado y este es el segundo lado. Ok, entonces, ¿cómo sería el primer lado? La variación de R respecto a S. De R respecto a D. Exacto. Ya, y te dicen es directamente proporcional. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué voy a poner aquí? Que la Igual. constante se multiplica. Constante. R igual a K por DS. Ujú. Ya, entonces, con eso ya tenemos la tasa del nivel de respuesta R, DDR, respecto al nivel del estímulo S, respecto de diferencial, bueno, diferencial de S, es directamente proporcional, ok, es directamente, acá ya tenemos la constante proporcionalidad. Ahora, ¿a qué es directamente proporcional? Dice, al nivel de respuesta R. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Si es directamente Porque proporcional. Por por R. R. Exacto. Porque eso es directo, ¿cierto? Esta es directamente proporcional. E Entre S. inversamente proporcional, exacto, al estímulo S, ¿no? E inversamente proporcional, o sea, lo dividimos entre S, porque este es inversamente proporcional. Y ya, a ver, no dudas, no, creo que todo está bien, está ahí. Ajá, están bien sus aportes. Entonces, hasta ahí, ¿qué más tenemos? Para un modelo que describe la percepción de la intensidad del sonido, la tasa del nivel de respuesta R respecto del nivel del estímulo S es igual a 0.1
cuando el nivel de respuesta es de 1 y el nivel del estímulo S es de 29.4 decibeles. Ok, ¿qué entienden por todo eso que he leído? Es una condición. Ya, ya, siempre se maneja solo una K, ¿ok? La K ya indica la constante y siempre se multiplica todo el resto. La, Ok, mentora, a ver, donde dice, para un modelo que describe la percepción de la intensidad de sonido, la tasa de nivel de respuesta R respecto al nivel del estímulo es igual a 0,1. La derivada de R sobre ds es igual a 0,1. exacto. Ya, cuando el nivel de respuesta R es de 1. Cuando R es 1 Ujú, y el nivel del estímulo es 29,4 sobre 29,4. ujú. Y eso que nos permite hallar. Acá. Exacto. Entonces ya, eso es muy importante porque en los exámenes siempre van a tener como que dos opciones, ¿ok? Que los datos que les den sean a partir de la tasa. En este caso, el dato que te han dado es a partir de la tasa, ¿no? Entonces, a partir de esos datos, ya puedes hallar directamente cuánto vale la constante de proporcionalidad. La otra opción es que te den los datos a partir de la función. Si los datos que te dan son a partir de la función, significa que primero vas a tener que integrar para llegar a tener una función, y como te va a salir una función con constantes, si lo haces de forma indefinida, ahí recién vas a poder hallar el valor de las constantes. ¿Ok? Am, ya, esa última parte, básicamente los datos que nos han dado son a partir de la ecuación diferencial que hemos hallado. Miren, ¿no? Porque aquí está la ecuación diferencial que te dice la tasa de cambio de R con respecto a S es proporcional, directamente proporcional a R e inversamente proporcional a S, ¿no? Entonces nos dan datos a partir de todo esto de aquí, ¿no? Nos dicen que cuando la tasa vale 0.1, o sea, esta tasa vale 0.1 cuando, o sea, en el momento en el que R vale 1 y S vale 29.4. Si te das cuenta ya tienes todo y lo único que te falta, o bueno, tu única incógnita aquí vendría a ser la K. Entonces, ¿cuánto vale K? ¿Es obligatorio hallar K? En este caso sí, porque los datos ya te los dan a partir de tu ecuación diferencial y justamente te lo piden aquí, mira. Te dicen, plantea la ecuación diferencial y encuentra la constante de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque los datos que te dan ya son a partir de esa ecuación diferencial. Todavía no se resuelve porque los datos que te dan son a partir de eso. Dicen, ¿por qué el estímulo no va sobre la K? El estímulo, porque te dicen que es inversamente proporcional, entonces tiene que ir abajo. Lo que va directamente proporcional se multiplica tu constante y lo que es inversamente proporcional divide a pues, tu constante. Ya, K vale 2.94. Okay, 2.94. Ya, entonces hasta ahí ya tenemos miren, ya tenemos 3 puntos, que en un examen esto hubiera sido como 4 puntos, ¿no? Porque lo primero hubiera sido R, bueno, sería que R es dependiente y S es independiente, ¿no? Y bueno, a veces te dan unidades, en este caso no nos dan unidades, pero sí, ya con eso hubiéramos tenido como que 4 puntos, o bueno, 3 puntos en un examen. Siempre tengo que hacer diferenciales, como me doy cuenta de que tengo que aplicar ello, porque los problemas para ecuaciones diferenciales siempre van a venir así, ¿no? Que te van a dar una tasa y te van a decir como que cómo se representa esa tasa, ¿no? Te van a dar, sí, que es directamente proporcional a algo así, ¿no? Mira, por ejemplo, este es de un hito. Y entonces te dan, ya aquí ya te dan la ecuación diferencial. Entonces, pero también te dicen como que hay más tasas y así. Entonces, cada vez que veas eso, pues son ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque mayormente para integrales ya te dan como que una función, ya te dan de frente la función de la tasa de cambio y pues tienes que integrar y ya. Entonces, ahora sí volvemos. Ya con eso ya tenemos la A. Ahora la 5 te dice, resuelva la ecuación diferencial estableciendo una condición inicial obtenida del contexto. Ah, ya, no hemos terminado. Dice, en este modelo, el nivel de respuesta R se mide en una escala de 0 a 10. Entonces, R pertenece de 0 a 10. Donde 0 representa un sonido inaudible y 10 representa un sonido dolorosamente intenso. Ok.
Ya te dice, resuelve la ecuación diferencial con una condición inicial, ya. ¿Pueden tomar alguna condición inicial a partir de este contexto? Que 0 sería la condición inicial. Ya, será la condición inicial. Aunque en este caso creo que lo que conviene es de frente a... ¿Qué tenemos? Ay, no, me perdí. Aplica la integración de 0 a 10. Ya, entonces creo que así podemos hacer variables. Dolorosamente intenso. La presión deseada. Ya. Entonces tenemos variables separables, ¿no? A partir de esto ya tenemos que diferencial de R con respecto a S es igual a 2.94 por R sobre S. Entonces, ¿cómo queda con variables separables? En este modelo se refiere a la ecuación diferencial que acabamos de hallar con el valor de la constante. Sí, entiendo que se refiere a eso, porque no nos dan un dato a partir de por un modelo, la intensidad. Este modelo se ve en una escala de 0 a 10, donde 0 es un sonido inaudible y 10 representa un dato. Entonces ya, me han dicho muy bien que sería diferencial de R y todo lo que tiene que ver con R pasa a ese lado, ¿cierto? Igual a 2.94 por diferencial de S y bueno, S quedaría abajo. Ok, entonces hasta ahí tenemos esa parte, estoy viendo, es igual a lo que yo tengo, sí. Ya, está perfecto. Entonces, aquí nos dan algún dato como para establecer, cuando hay proporcionalidades, lo relaciono con ecuaciones diferenciales como fija. Sí, personalmente creo que sí. Sí, solo estamos separando variables. Siempre trata, en lo posible, de que si tienes alguna constante, esa constante se quede acompañando a tu variable independiente, ¿ok? En este caso está aquí S. La constante se queda acompañando a S. Y con respecto a la variable dependiente, que en este caso es R, solo pasa lo que tenga que ver con R, o al menos, no sé, si R está en un paréntesis así, pues ya lo pasas. Pero trata de que los números se queden de preferencia para el lado derecho. Y acá todo lo que tiene que ver con eso. Ya, hasta ahí hay una duda, porque creo que eso es como que la parte sencilla. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, mentora. Todo Ok. claro, sí. Ya, entonces, ¿qué hacemos aquí? Sacamos integrales. ¿Aclaramos? Integramos. Integramos aquí e integramos aquí. En este caso no tenemos datos como para ponerle límites, ¿no? Porque a veces sí te dan datos como para poner límites. Te pueden decir que, no sé, para el tiempo, no. ¿Qué te podrían decir? Te podrían decir que para un R igual a 0. No sé, 2. Aunque esperen, sí tenemos datos. Sí tenemos un dato. ¿Ese 0 y 10 no ¿No irían sería de 0 a considerado 10? como parámetros para la integración? Pero, pero el 0 a 10 sería como que, o sea, evaluar la respuesta, ¿no? Si te sale 10, va a ser o sea, va a ser un sonido muy fuerte o algo así. Ajá, sí, eso es más como dice Maribel para ver, pero por ejemplo aquí, ¿no? Es más como para la tercera pregunta. Si es que te sale un valor cercano a 10, pues dirías como que ya ahí está muy alto el sonido, ¿no? Pero si te sale cercano a 0, es como que casi ni se oye. Entonces, eso del 0 a 10 es más para esto. Pero sí hay un dato importante. Miren, cuando el nivel de respuesta R es de 1, el nivel de estímulo S es de 29.4. Ese es un dato, ¿cierto? ¿Se entiende que eso es un dato? Así mismo. Ujú. Miren, si se dan cuenta, ese dato no solo nos sirve para la parte de la ecuación, para hallar K, sino también nos sirve para esto, ¿no? Porque al integrar, nosotros queremos llegar a una función, ¿no? Y esa función va a ser una función R que depende de S, ¿cierto? Esta va a ser una función. Y acá es lo que vamos a hallar. Pero ¿qué tenemos? Tenemos que cuando el nivel de respuesta R es de 1, o sea, cuando este R es igual a 1,
el nivel del estímulo S es igual a 29,4. 29.4. Ok, ya, ese es un dato que podemos usar. Pero ese dato no suele ser de ayuda para ponerlo como límite, porque normalmente los datos que se ponen como límite son cuando tienes datos iniciales, ¿no? Como que te digan, para un S igual a 0, tienes un R de, no sé, 30, algo así. Y ya. Entonces, mayormente los límites te sirven, para los límites te sirven datos iniciales. En este caso, creo que nos podría servir para hallar las constantes. Ujú. Entonces, ya, también es importante saber eso. Y ya, entonces vamos a poner la integral bonita para que sea un poco más entendible. Sería 1 sobre R, diferencial de R, es igual a, sacamos la constante, 2.94, e integramos 1 sobre S, diferencial de S. ¿Cuál es la integral de 1 sobre tu variable? ¿Por qué no lo tomaría como integral definida de 0 a 10? Porque no tienes, si tomas como integral definida que R va de 0 a 10, necesitas saber en ese momento cuánto vale S y necesitas saber en ese momento cuánto vale S. Ajá. Por eso no se toma la integral definida de 0 a 10, porque necesitaría saber para este R cuánto vale mi S y para este R cuánto vale mi S. Pero no tienes esos datos. ¿Ok? Aparte que eso te darían ya valores exactos y nosotros queremos llegar a ecuaciones. ¿Por qué no tienes al S exacto? Solo afecta el R. Ah, sí. ¿Qué? No sé. ¿Entendieron? Ya. Bueno, sigamos. Ya, ¿eso de aquí cuánto sale? Logaritmo natural de R. Logaritmo natural de R. ¿Algo más? Más la constante. Más la constante. Okay. ¿Y esto de aquí cuánto sale? 2,94 por logaritmo natural de S más la constante. De S más la constante. Ahora, ¿qué les han enseñado con respecto a las constantes? Si yo tengo una constante, bueno, son distintas, ¿no? Pero si tengo una constante a un lado y una constante al otro lado. Van a seguir siendo constantes. Se Ajá. restan Constante, y Sí, ahora se se queda una suman. constante. Si yo las junto, no importa cuánto valen, van a seguir siendo una constante, ¿no? Entonces, lo que yo quiero primero es tener despejado R. Paso esta constante acá a restar, bueno, a restar entre comillas porque no sabemos si es positivo o negativo. No sabemos más sobre una constante. Pero lo que sí sabemos es que si la juntamos con otra constante, va a seguir siendo una constante, ¿no? El logaritmo neperiano del valor absoluto de R, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ya tenemos hasta aquí. Y esa es la parte importante, ¿no? Porque ya tenemos nuestro R despejado y también tenemos nuestro logaritmo natural despejado. Ya, entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué sucede? ¿Cómo me sale? Se tiene que sacar del valor de Con la exponencial. Exacto. Si tengo logaritmo natural de X, ¿cómo me deshago de eso? E elevado al logaritmo natural de X, ¿cierto? Esto es igual a X. Ujú. Ya, eso vamos a hacer para esta parte de aquí. Sí. Ya. Entonces, le pongo un Euler aquí y le pongo un Euler. Ahora, si pongo este Euler aquí, ¿va solo a esta parte o va a todo? Con toda la constante. A todo, todo de A todo. a todo de aquí. A todo. Exacto. Ya, a ver. Ya, Flavia, no se puede hacer eso de frente porque mira, si tú tienes aquí el logaritmo natural de R y tienes una K multiplicado por mm, logaritmo natural de S más C3, para que esto pase a dividir, primero tendría que pasar a restar este y recién este podría pasar a dividir. ¿Se entiende eso? O sea, no se puede pasar de frente a este a dividir porque afectaría la constante de cierta manera. Así que lo mejor ahí es aplicar de frente el Euler. Ya, entonces, ¿cómo queda eso? R. Ya que es igual R.
a 2,94 S por E elevado a la C3. Ya. Y puedes separar, ya que es una multiplicación. Ujú. Ya, a ver, pero ¿este logaritmo le afecta algo? ¿Se queda como logaritmo o digo que no? Sería como Mm, 2.94 por S. Ya, en realidad esto se deja como logaritmo, ¿ok? Porque solo esta regla sirve cuando tenga mi logaritmo solo. Si tengo mi logaritmo multiplicado por algo, no puedo decir que el S es, que el logaritmo natural de S y con esta S se vuelve S, ¿ok? Lo dejan como logaritmo, ¿ok? Porque solo cuando esté el logaritmo solo, se aplica eso. Ujú. Ya. No, solo dejen R. Bueno, valor absoluto, solo dejen R. Así se resuelve. Y entonces sí, acá viene algo que mencionó, me parece José, que si tú tienes E a la más B, esto es igual a qué. Multiplicación. Ajá, E a la A por E a la B. ¿Cierto? Todo claro con esta regla porque esto se va a usar bastante en este momento. ¿Sí, cierto? Sí, ya, eso apuntado porque se va a usar, como en este caso, ¿no? Que tenemos un Euler elevado a la 2,94 por logaritmo natural de S y sería igual a por E elevado a la C3, ¿cierto? Es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Porque teníamos una suma, Euler elevado a la una suma, entonces podemos decir que es Euler elevado al primero por Euler elevado al segundo, ¿cierto? Ok, exacto. En ese caso nos podrían, porque estaba multiplicado por un 2. Sí, también. Y eso es importante, ¿no? Si tenemos Euler elevado a un número, cualquiera que no conozca, Se convierte en una constante. Una constante 4. Una constante. recuerden que esto de 3 y 2 y 1 no es como que algo en especial, es nada más como para decir que la constante ha pasado por un proceso, ¿no? O sea, algo ha pasado. Pero sí sigue siendo una constante. Le pueden poner ustedes, no sé, otro número A, B, C, D, cualquier cosa. Bueno, en este caso, sí, lo que quieran. Y ya, entonces tenemos que R es igual a E elevado a la 2,94 logaritmo natural de S por una constante 4. Ok. ¿Y ahí qué podemos hacer? Logaritmo. Para este lado de aquí, pero el logaritmo no afectaría. A ver. Ya. Esperen, ¿se acuerdan que les dije que esto de Euler elevado a la logaritmo natural de S no se volvía una S? ¿Se acuerdan que les dije eso? Sí, lo acabo de decir. Sí. Pero dice sí. Ah, Ya. no. Olvídenlo, sí se vuelve una S. Y se vuelve una S. Ajá. Entonces, pero esta parte de aquí se sigue quedando como exponente, ¿ok? Entonces queda como 2,94 por C4. ¿Ok? Y ahora sí. Ignoren esa parte que dije. Bueno, aunque acá se ve más claro. Pero eso se queda como exponente. ¿Ok? Ya, sí, 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 sí. A ver, veo muchas preguntas. ¿Cuál es el patrón? Ya, o sea, si No tienes... sería, Carol, ahí no sería Euler a la 2,94 por E, perdón, por S, por la constante. Ya, la regla es esta, ¿ok? Que si tenemos Euler elevado a la un factor por logaritmo natural de nuestra variable, vamos a tener básicamente nuestra variable elevado a ese factor. ¿Ok? Ya no solo queda esa variable, porque si nosotros teníamos Euler elevado al logaritmo natural de una variable, esto queda como la variable, ¿cierto? Sí. Pero ahora, si tienes Euler elevado a un número multiplicado por el logaritmo natural de tu variable, lo que te va a quedar es la variable, pero ese valor del exponente sigue ahí arriba. ¿Ok? Ahora sí queda más claro esta parte. Ah, ya. Así ya entendí. Ya, entonces sí, eso también Gracias. lo pueden apuntar. Ya, entonces ya tenemos todo esto de aquí. ¿Se dan cuenta
¿Qué es lo único que falta para que sea una ecuación realmente? La diferencial. Saber la constante. Eso, conocer la constante. Si ya conocemos el valor de la constante, ya tenemos una ecuación, ¿no? Porque ya tenemos nuestras dos variables y el resto son números, ¿no? Pero no conocemos cuánto vale C4. ¿Y qué nos sirve para llegar a C4? El primer valor, R 29,4 igual a 1. Exacto. Ajá, exacto, exacto. ¿Sí entienden todos que esto nos va a servir para llegar a la constante? Sí. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque hay datos que te sirven para hallar el valor de la constante de proporcionalidad cuando tú estableces la ecuación diferencial, y hay datos que te sirven para hallar el valor de la constante cuando tú ya integraste. ¿Ok? Lo de rojito. ¿Cuál lo de rojito? ¿Esto de aquí? A ver, lo de rojito. Entonces, nunca elimino las constantes. ¿Cómo se eliminarían las constantes? No, no se eliminan, se pueden juntar entre ellas. Si multiplicas constantes, se vuelve otra constante. Si tienes un Euler elevado a una constante, también se vuelve una constante. Si tienes, sí, las constantes se mantienen, nada más que las tienes que hacer lo más sencillo posible. ¿Ok? Si tienes varias constantes, pues júntalas, si es que se puede juntar. Y sí, eso básicamente. Y ya, esta parte de aquí, sí, es una propiedad básicamente, ¿no? Si tú tienes un Euler elevado al logaritmo natural de tu variable, ¿qué te queda? Esa variable, ¿no? Pero si tienes un Euler elevado al logaritmo natural por un factor, te va a quedar la variable, pero elevada al factor, ¿ok? El factor no baja así, se queda como arriba, arribita, ¿ok? Ahora sí, es la propiedad, sí. Ujú. Y ahora sí. Y ya, lo único que, no queda, lo que nos queda es hallar C4, o bueno, la constante. Entonces, ¿qué teníamos? Que R es igual a 1 cuando S es igual a 29,4. Elevado a esto a la 2,94 multiplicado por C4. Ok, entonces, ¿cuánto vale C4? A ver, me dicen 64,43. ¿Seguro? Ah, no. Ok, ¿cuánto? 4,8 por 10 a la menos 5 me sale. 4,8 por 10 a la menos 5. Ujú. Sí, está bien. Sí, a mí también me sale por notación. Ujú, sí, está bien. Algunos les ponen como e elevado a la menos 0,5, por algunos les ponen menos. Pero sí. Ya, no, esperen. ¿Lo han dividido entre el 1? Sí, ¿no? Sí. Sí, lo tengo como... Ya, sí, está bien. Eso es igual a C4. Entonces ya con eso tenemos toda la ecuación, ¿cierto? ¿O nos falta algo más? ¿Ya tenemos todo? Exacto, ya está, ¿no? Sí, ya está todo. A ver, pero quiero poner una nueva página, pero no sé. ¿Ustedes también ven esos cuadraditos? No sé qué significa. Carol, una pregunta. ¿Es normal que nos salga de respuesta de la constante en notación? A veces sí, o sea, no se asusten por el número que les salga así. Básicamente hemos hecho todo bien. Esa constante también va a estar bien. Ujú, pero no, no suele pasar. En este caso no sé por qué, pero sí. Ujú. Entonces, normalmente son números pequeñitos, aunque este se pasó de pequeñito, pero sí. No está mal, es un número, nada más que es un número muy pequeñito. Y ya, ya tenemos todo. Entonces tenemos que R para cualquier S es igual a S elevado a la 2,94 multiplicado por la constante que vale 4,8 por 10 a la menos 5. Ya, y ya está resuelta la de 5 puntos. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Para hacer la última. ¿Se dan cuenta? Esa es la única parte de
integrar, porque la última siempre suele ser una pregunta en contexto a partir de la ecuación que has hallado. ¿Ok? Entonces, breve resumen. ¿Así Bueno, también lo vienen los hitos? ¿O solamente la actividad evaluada? esto es de un hito. Todos los ejercicios que yo saco son de hitos y los ejercicios que últimamente les vienen en sus actividades evaluadas también son de hitos pasados. A ver, siempre van a tener que calcular la constante cuando integren de forma indefinida, ¿ok? Porque también se va a poder integrar de forma definida, si, depende de los datos. En este caso, como hemos calculado de forma indefinida, hay una constante, ¿no? Porque si integras con una constante. Juntas las constantes, entonces al final los datos te van a servir para hallar esa constante. Y sí, fácil, el domingo hacemos maratón. Desde cero, ajá. Ya, a ver, ¿qué más? Ya, a ver, hay una pregunta. Cuando integro definidamente y cuando integro indefinidamente? Integras definidamente cuando te dan datos iniciales, ¿ok? Cuando te dan un dato inicial para S, o bueno, para tu variable independiente. Si te dan un dato inicial y si te dicen para el valor de S igual a 0, tienes un R igual a, no sé, 3, y arriba le pones nada más S y R, ahí se integra definidamente, cuando tienes datos iniciales. Cuando tienes un dato cualquiera, no integras definidamente. ¿Ok? 4,8 es la respuesta de la C. A ver, dime, Ricardo. Mentora, y el 0 a 10, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál? De 0 a 10 nos va a servir justo para la C, porque te dice, ¿cuál sería el nivel de estímulo para que una persona corra riesgo de sordera? Dime, ¿tú cuándo corres riesgo de sordera? ¿Cuando R vale 0, que es casi que ni se escucha el sonido? ¿Cuando R vale 10, que es sumamente doloroso el sonido? Cuando R vale 10. Ujú. Pero no necesitamos comprobar nada, así como en las derivadas se tenía que hacer una comprobación, creo. Se compruebas en caso te digan que compruebes que hay un máximo mínimo, pero aquí no, eso es más para integrales, creo, o más, bueno, mucho más para derivadas. Acá no, acá el dato que te dan, pues ya es un dato que te va a servir para usar la fórmula. Ok, ujú, ya. Ahí ya. Entonces, Ok, gracias. Mentora. básicamente la C nos dice ¿qué nos está pidiendo la C? ¿Un valor de qué? ¿Qué te está- R está pidiendo, tienes que reemplazarlo, ¿no? Ya, ¿te está pidiendo R o te está dando un valor de R? El valor de R y reemplaza. Te dicen que es cuando R vale 10, ¿no? A ver, básicamente, ¿cuál sería el nivel de estímulo? O sea, te dicen cuál es el valor de S para que una persona corra riesgo de sordera. Y los datos que te dan es que R va de 0 a 10 y 0 es un sonido que no se escucha y 10 es un sonido muy intenso. O sea, como que, no sé, si tuvieras una explosión, por ejemplo, una explosión te puede dejar sordo, ¿cierto? Entonces, básicamente, te están diciendo cuánto vale S cuando R es igual a 10. ¿Se entiende? Exacto, sería R es igual a 10 y reemplazas para llegar al valor de S. Exacto. Básicamente, siempre suele pasar esto, ¿ok? En los sitios suele pasar esto, que primero te dan, la primera pregunta es de variables, la segunda pregunta es para que formules tu ecuación diferencial y la resuelvas. La tercera pregunta, bueno, en el último hito era para que resuelvas otra diferencial que dependía de la primera. Y ya la última es para que ya que una vez que tienes tus funciones, ahí es algo a partir de esa función, ¿no? En este caso es nada más reemplazar y resolver. Entonces básicamente nos dicen que cuando R vale 10, tenemos que hallar cuál es el nivel de estímulo. Multiplicado por 4,8 por 10 a la menos 5. Ok, ¿cómo resolvemos esto? Ya es lo último, que es básicamente álgebra.
Álgebra 6, creo que sí. ¿Qué hacemos aquí? Esas constantes tienen que pasar a dividir y luego raíz y ya. ¿Cómo sabemos si ese dato lo reemplazamos en la ecuación diferencial o en la ecuación que lo entiendo? Básicamente te van a decir, porque aquí te dirían cuál sería la tasa de cambio, ¿no? Entonces ya ahí sería tasa de cambio. Pero a ti dicen cuál es el nivel de estímulo. Entonces lee bien las palabras. Si te hablan de la función, te van a hablar de unidades que tienen que ver con la función. Si te hablan con respecto a la ecuación diferencial, pues te van a decir algo como que de la tasa o de la variación, ¿no? ¿Cómo resuelvo la S? Ya, esto es bien fácil. Ya, entonces tenemos un 10 entre 4.8 por 10 a la menos 5, ¿no? Esto es igual a S elevado a la 2.94. ¿Cuánto sale eso? 64,4. ¿Solo esto? ¿O Ah, no, todo? con toda la raíz, la S. Ya. Pero solo esto, ¿cuánto le sale? Pero sale un número súper grande, ¿no? Ya, bueno, estrellita. La cosa me sirve, ¿cómo se resuelve esto? Pues básicamente, si tú tienes una, no sé, si tú tienes esto al cuadrado, ¿qué haces? Sacas raíz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente una raíz significa un medio. Si tú tienes S por 2 por un medio, pues te va a salir S. Entonces aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tienes un S elevado a la 2.94, pues se tendría que sacar una raíz que en este caso sería 1 sobre 2.94, ¿no? Para que eso sea igual a S. Pero si haces eso a un lado, también se tiene que hacer al otro lado, ¿no? Entonces básicamente aquí sería elevado a la 1 sobre 2.94 y aquí sería S 2.94 elevado a la 1 2.94, ¿no? Esto te da S porque se multiplica y se queda 2.94 sobre 2.94, 1, ¿no? S. Y esto de aquí me dicen que sale 63. ¿Cuánto sale? 64,43. Punto 43. ¿No? Ya, ¿hay alguna duda? Porque esto ya es álgebra. O sea, ¿sí? 64.43. Ya, si se dan cuenta, sí, siempre las últimas ya son para usar la función que has hallado en todo el problema anterior. Punto 43. ¿El valor 10 se reemplaza en la última función? Sí, porque te dicen que te preguntan cuál es el estímulo para un valor de R, que es cuando ya te puede dejar sordo, ¿no? Que es cuando vale 10. Y si lo saco de frente por calculadora me bajarían puntos. Yo creo que, a ver, ¿qué tienes que hacer? Esto tiene que ir sí o sí. Esto también tiene que ir sí o sí. De ahí nada más colocas esto y te puedes saltar directamente esto, pero. O bueno, lo pones todo esto elevado a la 1 sobre 2.94 y esto, 1 sobre 2.94 y ya. Ok, si le pones estrellita, mejor ponlo así. Sí, mejor ponlo así. Ya, ya, entonces sí. Y ese es un ejercicio de hito. Y no nos somos de, bueno, sí, más o menos, pero sí. Y ahora vamos a hacer el delito pasado, ¿ok? ¿Cuánto sale? Sale que el estímulo, sería igual a 64.43. Se puede restar, se puede dividir, no se divide porque hay algo más, no es solo dos logaritmos, sino tienes también una constante. ¿Cuánto es la estrella? Ya sí, eso, ¿qué dicen? A ver, voy a comprobar. Sí, lo que dice Chayel es la estrellita. Así nomás va a venir un hito, una pregunta. Esa es solo una pregunta. Ya, ahora sí, ya vamos a resolver la del ciclo pasado. ¿Han hecho alguna de estas? Ay, no leo. No, ya. Entonces, si es que les viene una de esas, yo no les enseñé nada, ¿ok? Porque sí, supongo que a algún salón le va a venir esto en su actividad evaluada. Ya, entonces, ¿cuál quieren hacer? ¿La de Shobi o la de Cordelia?
Los dos. Joey, Los dos. Ya, primero vamos a hacer la de Shoei. Respiración. Ya. A ver. Primero de Shelby. Ya, entonces, tienen hasta las 9:30 para leer el problema mientras yo tomo agua. Ok, vayan leyendo para ya empezar a resolver. Ya lo leyeron. ¿Sí lo leyeron? Sí. Ya, entonces si ya lo leyeron, pueden resolverla. Siempre les dan un punto por variables. Deberían aprovechar ese punto. ¿Cuáles son las variables y qué significa cada variable? ¿Alguien? ¿Alguna víctima? ¿Qué significa X? ¿Qué significa X? La distancia en distancia. kilómetros. Distancia en kilómetros, exacto. Distancia en kilómetros. Ya, ¿qué más tenemos? S, ¿qué significa S, por ejemplo? Es la concentración de oxígeno. Concentración. No es la tasa de variación de la concentración del oxígeno. Ya, S es... Ahí nos dice que esa es la tasa de variación. Exacto, esa es la tasa. Tasa de variación de la concentración del oxígeno, ¿no? ¿Y en qué está medido entonces una tasa de variación? Te dan un dato. ppm por kilómetro. Exacto. Y C es la tasa de concentración, perdón, y C es la concentración de oxígeno en el río. Unidades. ppm. ¿Por qué le puse PPP? ppm. Muy bien. Ya, entonces ya tenemos las variables y qué significan y sus unidades. Ok, ya, todo bien, todo perfecto. Ya, entonces te dice la B. Calcula la solución de la ecuación 1 indicando su condición inicial. Ya ven, por ejemplo, aquí te dan condición inicial. ¿Te dan una condición inicial? Sí, sí, te dan una condición inicial. ¿Por qué? Porque mira, te dan un valor para x igual a 0. Entonces, tienes una condición inicial para tu variable como que la independiente, ¿no? Sí, porque x es la independiente. Usa variables separables. Ah, ya, y mira, ya te dicen de frente, e integra definidamente. Definidamente, ¿por qué? Porque te dan una condición inicial. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ya, entonces, ya resolvemos la ecuación 1. Está súper fácil, mira, ya te la dan. Esta pregunta no estaba tan difícil. Delito que vino. Entonces ya te dan la ecuación. Es igual a menos K por S. Ya. ¿Hay alguna forma en la que yo puedo saber cuánto vale K?
Tendríamos que pasar el S a donde está el S, el otro S. Ya, ya, pero miren, ajá, exacto. Dice, ¿cierto? 0,2. Exacto, Ah, sí. exacto, está en el problema. Ajá. Entonces, básicamente ya lo tenemos, no hay nada que ir. 0.2, lo voy a poner ahí de frente, ¿ok? 0.2. Menos, recuerden que el menos es aparte, ¿ah? Porque K solo vale 0.2, o sea, menos 0.2. Ok, ya tenemos esto. ¿Cómo se resuelve esto? Primer paso. Separar las variables. Ujú. Separar variables. Me queda de S sobre S es igual a menos 0.2 por diferencial de X. Ok. ¿Qué procede? Integrales definidas. Integrales definidas. Ajá, integrales definidas. El segundo paso es integrales definidas. ¿Por qué? Primero, porque te lo dicen. Segundo, porque tienes una condición inicial. Entonces aprovecha esa condición inicial para hacer la ecuación no es ds sobre dx igual a menos. Sí, acá está el menos k. Este es menos por k, menos 0.2. Espérate. No estoy entendiendo. Ya, sí, ahora sí. Ya, creo que lo he visto. Ya, entonces integramos de forma definida. Si yo integro de forma definida, tengo que ponerle límites, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites? Entonces, ya, alguien que sepa cuáles son los límites, ¿qué límites le pongo? La primera es de 1 a S y la segunda del valor de X hacia X. Ya, entonces, siempre que tú, recuerdas que si tú integras aquí con dos números, te va a salir un valor, ¿cierto? Si tú integras aquí con dos números, te va a salir un valor. Entonces, justamente, nosotros no queremos valores, queremos llegar a una ecuación. Y si yo quiero llegar a mi ecuación, tengo que mantener mis variables, ¿no? Entonces, aquí, en el límite superior, siempre va a ser la variable, ¿ok? Aquí va a ser la variable. Y el límite inferior siempre va a ser la condición inicial. En este caso, ¿cuál es la condición inicial? ¿Qué te dicen como condición inicial? 0. Claro, cuando x vale 0, ¿cuánto vale s? 1. 1. 1. Exacto, 1. Porque 1, en este caso estamos hablando de s, ¿no? La tasa de variación s. No es la tasa de variación de s, sino es la tasa de variación s. S ya es una tasa de variación, ¿ok? Entonces, eso. Cuando x vale 0, s vale 1. Cuando x, pues es x, s vale s. Y ya. Eso se usa para definidas. Arriba siempre colocas las variables y abajo colocas los datos de la condición inicial. ¿Todo claro? Sí, ok. Ah, agrandé mucho. No. Ya, perdón. Es que estoy agrandando de casualidad su imagen de ustedes. Ya. Ok, ya, entonces ahora puedo integrar de forma definida. Si integro de forma definida, ¿cuándo sale esta primera integral? Logaritmo natural de S. Logaritmo Logaritmo natural de S. de valor absoluto de S. Ajá, pero va de S a 1, entonces, ¿cómo se coloca eso? Menos. Ya, bueno, se coloca como rayita 1 a S, ¿cierto? Ujú. Porque lo vamos a tener que evaluar en esos. Ok, esto es igual ¿a qué es igual? Menos 0,2 por X. Menos 0.2 por X. ¿Y qué más? Evaluado en 0 a X. Evaluado en 0 a X. Ok, hasta ahí todo claro. Esperen, no estoy leyendo el chat. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pues lo que he hecho es, básicamente definimos los límites, ¿no? Si tú tienes una integral de algo que va desde A hasta B, ¿no?
Pues, ¿cómo se expresa esto? Como que integras y lo evalúas desde A hasta B, ¿cierto? Y eso se va a ver ya como un F evaluado en B menos F evaluado en A, que es lo que vamos a hacer justo ahora. ¿Sí? Todo eso es parte de definir las integrales. Ujú. ¿Todos entendieron los límites de integrales? ¿Por qué tenemos S y X y por qué es 1 y 0? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya entendieron la integral también? Eso, si se dan cuenta, no es muy complicada la integral, es nada más 1 sobre S, ¿no? En este caso, la integral va desde 1 hasta 0. ¿Por qué? Porque les he dicho, abajo siempre van a poner la condición inicial. La condición inicial te dice que cuando X, acá está, mira, vamos a leer el problema. Te dice que cuando X es igual a 0, cuando X vale 0, vas a tener que S tiene que valer ¿cuánto? 1, ¿ok? Y para un X cualquiera, pues vamos a tener un S cualquiera, ¿no? Que le corresponde a ese X. Entonces sí, siempre que integres de forma definida, para que no te dé un valor exacto, tienes que seguir colocando variables, ¿no? Entonces por eso las variables van arriba y la condición inicial va abajo. La ecuación que escogió todavía no la entiendo por qué. ¿Por qué no puedo decir que S es igual a S? Ya. Porque lo primero que te dicen es calcule la solución de la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Esta de aquí. Ya, si se dan cuenta, este problema te está ayudando mucho. Te está diciendo, ya te da la ecuación 1 hecha, ya te da la condición inicial, te da el valor de K y te dice qué tienes que hacer. O sea, básicamente te está diciendo como que todo. La anterior era indefinida. Sí, la anterior era indefinida y por eso colocamos constantes. Ujú. Flavia, ahora sí, lo que me preguntaste. ¿Ya? Sí, 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 sí. Ya, más. Bueno, básicamente sí, ¿no? Te dice que calcules la de la solución 1 y usas los datos que corresponden a eso. Ujú. Ya, entonces ya tenemos esto. ¿Cómo se resuelve esto? En la segunda no es necesario colocar la rayita. ¿Cuál segunda? Cuando es definida no se pone constantes. No, cuando es definida no se pone constantes. Aquí está el 0 y aquí está el X. Y por ejemplo, ese ejercicio donde la integral se definía en dos números, ahora será así como ese ejercicio. Sí, nada más que una de tus límites es la variable, porque si tus dos límites fueran números, te saldría un valor. Y nosotros no queremos valores, queremos llegar a una ecuación. Por eso uno de nuestros límites es una variable. ¿Por qué lleva 0? Por eso no es necesario, porque se elimina. Bueno, sí, al final se va a eliminar, ¿no? Sí. Ajá. Ya. Marcos, eso es una integral indefinida. Estamos con integrales definidas, que es básicamente esto de aquí, esta parte de aquí. Tienes los límites, entonces, ¿qué haces? Ya integraste, ahora evalúen los límites. Logaritmo natural de, ¿cuál es el límite de aquí? Ese, ¿no? O sea, básicamente lo mismo, menos logaritmo natural de el otro límite inferior, ¿no? 1. Ay, ¿por qué lo puse así? Esto es igual a menos 0.2. Primero X se evalúa con este valor, que es X. Entonces sigue siendo X. Menos 0.2 por X, pero ahora X ¿cuánto vale? 0. Todo claro con esta parte de aquí, que ya es esta parte de aquí. Evaluar en el límite superior menos evaluar en el límite inferior. Sí, sí, sí. No van constantes, exacto. No van constantes porque ya estamos definiendo límites. Ujú. Ya, seguimos. Ya, ¿esto cuánto sale? ¿Cuánto sale el logaritmo No, natural de 1? 0. Exacto. ¿Y cuánto sale cualquier cosa multiplicada por 0? 0. 0, exacto. ¿Ves? Este problema no está tan complicado. 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que el logaritmo natural de S es igual a menos 0.2 por X. Ahora, ¿qué es lo que queremos hallar?
Seguro que diferencial de X. S, ¿cierto? Ajá, queremos hallar S. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando tú quieres hallar S? Exponencial. Exacto, exponencial aquí y exponencial aquí, ¿no? Entonces, básicamente ya tienes, acá no hay nada que acompañe, nada más es logaritmo a tu variable. Ah, pues entonces es S. S aquí es igual a Euler elevado a la menos 0.2x. Y ya está. Ya resolviste la B. ¿Alguna duda con respecto a la B? Dime, O Luz. sea, cuando... eh, No Sí, mamá. disculpe. Ya sé que lo ha repetido, pero ¿me podría explicar eso de la exponencial? Ah, cuando tú tienes un Euler, no, mejor dicho, si tú tienes un logaritmo natural de X, y esto es igual a una estrellita, o sea, a algo, si tú quieres quedarte nada más con eso, en este caso nosotros nos queremos quedar con S, ¿cierto? Porque queremos una función de S que dependa de X. Entonces, en este caso, lo que se hace es elevar, o bueno, aplicar que sea Euler elevado a eso, al logaritmo natural de X. Y si haces eso a un lado, también haces el otro, ¿no? Sería igual a Euler elevado a lo que estaba al otro lado, la estrellita. Cuando tienes solo Euler elevado a un logaritmo de tu variable, logaritmo natural, claro, pues nada más lo que se queda es ese de ahí, el argumento, X. Es como si fuera, si tú tuvieras un seno de X y lo multiplicas por el arcoseno de X, ¿qué te sale? No, mejor. Si tú tienes un seno de X y le sacas arcoseno, ¿qué te queda? X. Es algo así. Si tú tienes X multiplicado por 2 y lo divides entre 2, ¿qué te queda? X. En este caso, si tú tienes logaritmo de X y le aplicas el Euler, te va a quedar X. Es como lo contrario, ¿me entiendes? Como que lo elimina. Algo así. Y bueno, acá te queda nada más Euler elevado a estrellita. Y ya. Y eso es lo que hay acá. ¿Esa era tu duda o era otra? Ya, entonces ahí ya me quedaría la S y nada más se pone lo que está al lado derecho del igual, ¿verdad? Ujú. Sí, en Y este ya caso. esa sería la respuesta. Ajá, esa es la respuesta, porque ya es una función. Esto ya es una función, si te das cuenta, S es una función exponencial, ¿no? S es igual a Euler elevado a la menos 0.2 por X. Aquí está solita tu variable dependiente y aquí está una relación, ¿no? Que es Euler elevado a eso. Gracias, ya lo entendí. Ujú. Ya, a ver, hay preguntas. En una integral definida siempre debe indicar el valor inicial, es decir, en mi límite, sí. O sea, siempre te van a dar una condición inicial y que va a decir, o sea, la condición inicial se refiere a que en ese momento tu variable de independiente, en este caso que es X, es 0, ¿no? Ujú. ¿Y cuánto vale eso? Pues lo colocas como el límite inicial de la otra. Cuando, en la condición inicial. Sí, algo así. Sí, ese es un problema de Ito. Cuando dice condición inicial, ahí me doy cuenta que posiblemente esté definida. Sí, o sea, cuando te da una condición inicial, en realidad eso te da puertas para que elijas qué forma hacerlo. Porque la condición inicial te permite hacerlo de forma definida o de forma indefinida. En este caso ya te están diciendo como que hazlo de forma definida. Así que pues lo haces de forma definida. Pero una condición inicial te da puertas a que uses cualquier método. Pero si no tienes condición inicial, lo único que puedes hacer es indefinida. Ahora sabemos por qué yo sí. ¿Qué? ¿Entender el contexto? Sí. ¿Mandar el archivo? Sí. ¿Puedo volver el enunciado? Sí. Ya resolvimos. Ya tenemos 4 puntos. Y hay que acabar los otros 6 puntos. Pero la última va a ser súper sencilla. Ya. Entonces voy a agregar una página. No entiendo nada de lo que dice aquí, pero supongo que una de estas es. ¡Ah! No. Ya, voy a duplicar esto. Es que no sé, ¿ustedes también ven como que cuadraditos? No sé qué es. Está súper raro. No entiendo. Ya voy a borrar todo esto.
Y ahora sí, podemos continuar. Ya, entonces con eso ya, ya resolvimos la ecuación diferencial número 1. Chinos, sí, chinos. Ya, ahora vamos por la segunda pregunta, bueno, tercera pregunta. La tercera pregunta te dice, determina la concentración de oxígeno a una distancia X. Ahora, esta es la parte que les confundió a algunos, ¿no? Porque aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos que S es la tasa de concentración. Entonces, este S también como que lo podemos expresar. Si es una tasa de concentración cuyas unidades son ppm por kilómetro, también como que La se... variación del oxígeno respecto a la distancia. Exacto, entonces, ¿cómo sería eso? S es igual a DO sobre D de distancia, de X. Ya, ¿de qué? De concentración. ¿Cuál es la concentración? DC. S. DC sobre DX. Ya. Esa es la parte importante que tú tenías que darte cuenta, pero que si bien te tenías que dar cuenta, pero no lo ibas a usar para la B, pero sí lo ibas a usar para la C. ¿Ok? Que básicamente esa es una tasa de concentración. Entonces, el S que hemos hallado también se puede expresar de esta forma. ¿Ok? Eso también se puede expresar de esta forma. Si S es una tasa de concentración una tasa de concentración del oxígeno que está medido en ppm por kilómetro, S es también una tasa de concentración del oxígeno con respecto a la distancia X. Y esto que es igual a S. ¿Y cuánto vale S? L elevado a la 0.2X. Ok, ¿dudas ahí? ¿Alguna duda? Dime, Flavia. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué relación tendría con DS de X? Porque ahí como que me estaba confundiendo en el ejercicio anterior. ¿Qué relación? O sea, la relación que sí. O sea, básicamente eso haría que se exprese esto, pero de una forma mucho más fea, ¿no? Porque, o sea, teníamos ya la ecuación diferencial. Y si tú hubieras hecho ese cambio ya aquí, o sea, si tú hubieras puesto aquí que diferencial de S con respecto a diferencial de X es igual a menos 0.2 por S, que equivale a diferencial de C sobre diferencial de X, pues ahí ya tienes tres variables. ¿Ok? Entonces, hacer ese proceso aquí, cuando tú lo que querías resolver solo era la primera ecuación, o sea, con respecto a S como tal, para saber cuánto vale S primero, pues acá te ibas a marear, porque no sabemos cómo resolver esto en sí, ¿no? O sea, si hubiera ido esto, si hubiera ido esto. O sea, hubieras llegado a otra cosa y te hubieras mareado más. Entonces aquí respeta como que lo que te dicen, ¿no? Lo que te dicen primero es que resuelvas la ecuación 1 tal y como está, ¿no? Todavía eso te va a permitir hallar S. Ya luego tú tomas el dato de que S significa una tasa de concentración que se puede expresar de esta forma, ¿no? Y eso te va a permitir hallar lo que te piden en la C, que es la concentración, que es básicamente la fórmula de la concentración, o sea, la fórmula de C, que la vamos a resolver con esta igualdad. Una consulta más, o sea, estábamos hallando la tasa de concentración, ¿no? En la segunda pregunta, cuando empezamos a resolver con esta parte de integrales definidas. Por eso no usamos la tasa en sí de variación, sino la tasa de la variación. Ajá, no, sí, es como básicamente, si se dan cuenta, es como si hubieran tenido la segunda derivada y Ajá, exacto, por eso me derivabas estaba una vez, confundiendo. ajá, es como que tú hubieras tenido aquí, es como que esta parte de aquí hubiera sido tu segunda derivada, ¿no? Como que tú tienes la segunda derivada, integras, te sale cuánto vale S, y S es la primera derivada. Integras y vas a tener cuánto vale C, que es la función. Ajá, es algo Ah, así. Eso es como que lo sí, complicado del ejercicio. sí, Ajá, ya entendí. ok, sí. Ajá, sí, está bien eso.
Ya, entonces ya tenemos la tasa, ¿no? Porque integramos esa función. Entonces la C ya está, ¿no? La C todavía no está. Tenemos la C como una ecuación diferencial. ¿Y cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos esto? Esa es la C. Separar variables. Exacto. Porque la C que te pide, repito, dice, determina la concentración de oxígeno C a una distancia X. O sea, básicamente te dicen, dame la función de C para cualquier valor de X. ¿No? Básicamente eso es lo que te dan. Ajá. Ya. Separación de variables. ¿Cómo me queda cuando yo separo variables? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Que en la pregunta C te están pidiendo, determina la concentración de oxígeno C a una distancia X. O sea, básicamente te están pidiendo la función C de X. ¿Cuánto vale esa función? Ujú. Ya, muy bien. No, no, también. No, sí, bien. Ya, entonces sí. Ajá. Tenemos, ¿cómo quedaría esto? Euler por dx. ¿Mm? DC es igual a Euler a la menos 0.2x por diferencial de x. ¿Todo claro? ¿Hasta ahí? No hay mucha cosa. ¿Sí? ¿Seguimos? Primero, separación de variables, sí. Ahora, ¿qué hacemos? Integrar. Integrar, ya. Integramos. A ver, vamos a ver si nos dicen cómo integrar, ¿ok? O sea, ¿con qué método? A ver, ¿qué te dicen? No, no te dicen nada. No te dicen nada. Ahora, ¿tienes una condición inicial? Tenemos una condición inicial. O sea, con condición inicial me refiero a, tenemos un valor de x, que cuando x vale 0, conocemos el valor de c. Esa es Sí. una condición inicial. ¿Sí? ¿Cuánto vale? 3. 0, cuando X vale 0, vale 1 ppm por kilómetro. Ya, un Cero, ppm por tres. kilómetro S lo usamos para S. Para S. Pero aquí estamos con concentración. Cuando x vale 0, la concentración vale 3. Exacto. Cuando el dato del 1 se utilizaba para la pregunta B, porque era dato de tasa, o sea, era un dato de S. Ahora, te dicen que cuando x es igual a 0, tu concentración es igual a 3 ppm. Entonces, eso lo podemos usar aquí. Uso esa línea. Atrapado. Y ahora sí. Entonces lo usamos aquí. Y arriba, ¿qué se coloca? Las variables. Exacto. X. C y X. Ujú. Ya, ¿quieren hacerlo así o quieren que lo hagamos de forma... Dime, Ricardo. Mentora, ¿podría volver a explicar esa parte de DC sobre DX y S? Es que no entendí bien. Ya, o sea, básicamente lo que te dan a ti, te dan una relación de diferencial de S con respecto a X. Eso es lo primero que te dan, ¿no? Esa es la primera ecuación que te dan. Y te dicen que resuelvas eso. Si tú resuelves eso, nosotros al resolver eso hemos llegado a una función de S es igual a algo que depende de X, ¿no? Algo que depende de X. Y ya, esta es como que la solución de la ecuación diferencial, porque tú hallaste ya, a partir de la ecuación diferencial, hallaste la función, ¿ok? Pero también te dicen que esa S es una tasa. Y si S es ¿una tasa de qué es? Dicen que S es una tasa de concentración del oxígeno para una distancia. ¿Por qué? Porque te dicen que S se mide en ppm, que es concentración, con respecto a kilómetros, que es distancia, y X equivale a distancia. Por eso es lo que hemos usado ahora. Primero hemos hallado S, o sea, una función de S, y luego hemos utilizado el dato de que S es una tasa. Y si S es una tasa, se puede representar de esta forma, porque es una tasa de concentración respecto a la distancia. Y eso es lo que hemos usado aquí.
porque tenemos que S es igual a Euler elevado a la menos 0.2x, pero como S es la tasa de concentración del oxígeno con respecto a una distancia, pues lo colocamos de esta forma ahora S. Y ahora eso nos va a permitir hallar la fórmula de concentración. Ya, mentora, ya entendí, gracias, ya me quedó más claro, gracias. Ujú. Ya, entonces vamos a hacerlo ¿les parece si lo hacemos de definida e indefinida? Para que no tengan dudas. Por favor. Ok, pero bueno, se van a dar cuenta que llegamos a lo mismo. Ya, entonces, esta es la definida, lo vamos a hacer lo más rápido posible, ¿ok? Entonces, el primer lado te sale, ¿cuánto sale el primer lado de esa integral? No sé, Ujú. C evaluado de 0 a 3. Ya, lo vamos a hacer a la par. Sí, vamos a hacer a la par el otro, ¿ok? Ay. Ay, otra vez. No, ya, a ver. Ahora sí. Mentora, es evaluado C de 0 a 3, no es de 3 a C. ¿De 3 a C? Sí. Ah, sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Perdón, lapsus. A ver, eso era lo que me escribió, entonces, sí. Ajá, sí, ya. Y aquí también lo hago de forma indefinida, ¿ok? De forma indefinida, integral de E a la menos 0.2x diferencial de x. Ok, en la forma indefinida, ¿cómo sale esto? C más K, una constante. C más una constante, constante 1. Ok, la segunda parte. ¿Cuánto sale eso? Euler, ¿Cuál es la integral de Euler elevado a la menos 0.2x? Euler, Menos 1 sobre E 0,2 elevado a la menos C, 0,2 entre ¿no? C menos 0,2. Ya, entonces ahí se aplica una pequeña sustitución, ¿cierto? Pero la regla general es esta, ¿no? Si tú tienes Euler elevado a la estrellita diferencial de x, pues básicamente la integral te sale Euler elevado a la estrellita entre la derivada de estrellita, ¿ok? Esa es la regla como que general. Sí, sí, sí. ¿Quieren que explique cómo sale eso? Sí, por favor. Explicación. Tenemos Euler elevado a la menos 0.2x diferencial de x, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Algo complicado. Algo complicado, entonces U es igual a menos 0.2x. Si U es igual a menos 0.2x, recuerden, estos son los pasos para sustitución. ¿Cuánto vale el diferencial de U? menos 0.2. Menos 0.2. Menos 0.2, ¿algo más? Diferencial de Diferencial de X. Exacto. Pero tú, ¿qué tienes aquí? Esto ya lo reemplazamos aquí. ¿Qué nos falta reemplazar? Diferencial de X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Perdón. Diferencial de X igual U a sobre diferencial menos de U. 0,2 Eu diferencial de sobre X. menos 0,2 es igual a diferencial de x. Ok, entonces ya tenemos esto. ¿Sí? Entonces tenemos integral de Euler elevado a la U multiplicado por diferencial de U entre menos 0.2. ¿Eso cómo sale? Pues este factor puede salir, ¿no? 1 sobre menos 0.2 es, perdón, multiplicado por la integral de E de U diferencial de U. ¿Cuánto es la integral de E de U diferencial de U? Si tienes integral de E de X diferencial de X, ¿cuánto te sale? Lo mismo. E elevado a la Exacto, E elevado a la U. ¿Pero cuánto vale U? Menos menos 0,2 0,2 X. de X. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, tenemos Euler elevado a la estrellita y se divide entre la derivada de estrellita. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta? Ahora sí queda claro de dónde sale eso. Sí, más Más la la constante. constante. Ajá, sí. Ya, entonces... Ah, entonces ya lo resolvimos, ¿no? Ups. Ya. Voy a hacer eso más chiquito. Espero que puedan leerlo. Y estoy por aquí. Ok, entonces ya resolvimos este. Pero en esta parte es de forma... Esto lo hemos hecho de forma indefinida, ¿cierto? Entonces esto es lo de aquí. 1 sobre menos 0.2 por Euler elevado a la menos 0.2x más constante 2. Veo. Y eso es siempre cuando Euler esté elevado a la x y esté multiplicado por algo. Es cuando arriba tengas un Euler elevado a algo complicado. No, siempre va a pasar que es la integral de eso. Va a ser el mismo Euler elevado a lo complicado, pero ahora se divide entre la derivada de esa cosa complicada. Ujú. Ay, ya. Ya, pero eso es para la indefinida. ¿En definida cómo se pondría? En definida, ¿cómo le pongo? Es lo mismo. Lo Solo vas a mismo. tener que evaluar 0 y aquí. Ya no se coloca la constante, ¿cierto? Nada más que se evalúa de 0 a x. Ok, ¿cómo sale esta primera parte? C por C. Recuerden que este c significa, es lo que vas a reemplazar en tu variable, ¿cierto? Si c vale c, pues c, menos, ahora c, ¿cuánto vale? 3, entonces 3. ¿Se entiende eso, no? Sí. Es igual a Elevado a la menos 0.2 a la menos 0.2 x menos, menos ahora lo mismo elevado a 0. Usted sale 0. evaluado en 0. ¿Cuánto sale? ¿0? ¿Seguro que sale 0? Sale 1 1. sobre menos uno. 1. No. Punto 2. 1 Menos 1.0,2. Cero. entre menos 0.2. Claro, ¿no? Porque este Euler elevado a la Menos 5. ya está bien. Entonces esto sale menos 5 y ya, hay que ponerlo más bonito, ¿no? C es igual a esto de aquí, esto, todo esto con el menos sale 5, entonces, ¿no? Incluyendo este menos de fuera, sale 5, ¿cierto? 5, ¿sí? ¿Sí? Sí, ok. Entonces tenemos un 1 sobre menos 0.2 Euler elevado a la menos 0.2 x. Si tenemos un 5 y pasa un 3, Sigue siendo constante. ya, 8 menos 0. 8. ya. Todo good está ahí. Sí, ya, entonces eso es la resolución con definidas. Ahora con indefinidas. Ya, ¿qué me queda? C es igual a 1 sobre menos 0.2. 1 de las constantes, ¿cierto? Para tener una constante mucho más sencilla. Lo definido, básicamente, integramos, la integral esta sale C y se mantienen los límites, ¿no? Que va de 3 hasta C. Recuerden que estos dos valores, el 0 y el 3, son de la condición inicial. Condición inicial y arriba se colocan tus variables. Entonces, la integral de diferencial de C, pues C, se evalúa en C y se evalúa en 3. C evalúa en C, pues C, menos C evaluado en 3, pues 3. Eso es igual a esta parte de aquí evaluada en X, o sea, lo mismo, menos esta parte de aquí evaluada en 0. Y cuando eso se evalúa en 0, todo esto se sale 1 y te queda esto de aquí. Esto ya es un número, ¿no? Te sale 5, el 3 pasa a sumar y te queda esto de aquí. Ahora sí está clara esta parte de definido. ¿De dónde sale el 5? El 5 sale dividir 1 entre menos 0.2, sale menos 5, multiplicado por menos, sale 5. Ya, ahora esto de aquí, de la indefinida,
más unimos constantes, ¿no? Esta constante pasa a restar a esta constante, me queda otra constante. Ya, ¿qué es lo único que tienes que hacer aquí entonces? Hallar la constante. ¿Cómo puedes hallar la constante? A partir del dato inicial. El dato inicial que te dice que cuando tu concentración vale 0, cuando X vale 0, tu concentración tiene que valer 3. ¿Cierto? Sí, 3 ppm. Entonces, cuando C vale 3, C vale 3 cuando mi concentración vale 0, ¿no? El dato inicial te dice que con esto, ¿no? Esto de aquí. Eso lo usas acá. Entonces, 3 es igual a 1 sobre menos 0.2 Euler elevado a la menos 0.2x. ¿Pero cuánto vale x? 0, ¿cierto? Porque es condición inicial. Por 0 más constante 3. Entonces, ¿cuánto vale esto de aquí? 3 es igual a, ¿cuánto vale esto de aquí? Menos 5. Menos 5. Menos 5 más C3. Entonces, despejo, ¿cuánto vale C3? 8. 8. 8. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Porque básicamente tenemos ese es 8. Sí, es lo mismo. Exacto. Y ya vieron que se puede resolver de indefinida como indefinida. Sí. ¿Y Nada más. después qué hacemos cuando tenemos eso? Ya tienes la función. Ya tienes la función de concentración para cualquier valor de X. Dime, Flavia. Si tiene una consulta, no sé si puede leer un rato de enunciado para poder preguntar algo, para saber si me está bien. Ya, en donde dice, cuando supongamos que la tasa de variación S en la fuente de emisión X igual a 0 es 1 ppm por kilómetros. ¿Se refiere a la tasa de variación S o la tasa de variación S? No, ¿A qué se refiere? Tasa de variación S, o sea, el valor en el S. Se están describiendo como que es S, ¿no? Esa es una tasa de variación. Entonces se refiere a la tasa de variación S. No la tasa de variación de S, sino la tasa de variación S, porque S es una tasa de variación. Ay, entonces, más o menos sería que podemos hacer nuestras integrales viendo cuando nos hablan de la tasa de variación y de esa manera podemos coger esos valores. Por eso cogió el valor de 0 a 3, ya que hablaban de la concentración de oxígeno, o sea, ya integrado. Más o menos, algo así. O sea, ya son datos de tus variables, que relacionan a tus variables al integrar. Acá estás integrando C y acá estás integrando X. Entonces los datos que te dan es que para un valor de X igual a 0, C vale 3. Entonces esa es condición inicial. Cuando tienes un dato de tu variable independiente en 0. Y ese también lo hicimos aquí, ¿no? Cuando tenemos un dato, el dato nos dice que cuando X vale 0, S vale 1. Entonces sí, eso es para definidas. Para definidas siempre la condición inicial. Pero si se dan cuenta, para indefinidas, esa es indefinida, para indefinida no necesitamos condición inicial, pero en este caso el dato, que justo era una condición inicial, nos permite hallar la constante. ¿No? Pero ¿qué nos hubieran podido decir? Nos hubieran podido decir también que, no sé, para C igual a 2, no, para X igual a 2, C vale, no sé, 8, no, 8 no, 9. Y ya, ese dato también lo hubiéramos podido usar aquí, ¿cierto? Nada más reemplazábamos, despejábamos y llevábamos la constante. Entonces, en resumen, si tú tienes una condición, a ver, no, ¿cómo puedo decir? Sí. Si tú tienes una condición inicial, puedes hacer tanto de definidas como indefinidas. Lo acabamos de comprobar. Si tú no tienes una condición inicial, pero tienes otro dato, haz indefinidas. Si te dicen integra de forma indefinida, haz definidas. No, pues, ¿pero qué? Cualquier cosa dije, pero ¿se me entendieron? Todo eso, la verdad. Sí. Me entró una pregunta, pero en el ítem B dice con variables separables. ¿A qué hace referencia cuando nos dice eso? Variables separables es si tú tienes diferencial de S con respecto a X es igual a, no sé,
X entre S, es nada más separar tus variables. A un lado colocas la variable S y al otro lado colocas la variable X. Entonces, D de S por S es igual a D de X por X. Y ahí, eso es separación de variables. Y eso te va a Ah, ser... ya, entiendo. Yo me confundía y pensaba que cuando nos dicen variable separable se refiere a integración por partes. Ah, no, 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 no. Eso es otra cosa, totalmente. Integración por partes, sí. Ya. Si se dan cuenta, para ecuaciones diferenciales son integrales sencillas, ¿no? Haciendo cuenta que es una integral bien sencilla. Nada más logaritmos, Euler, son integrales, o mira, tu constante, perdón, o tu diferencial. Son integrales sencillas porque el proceso va a estar en hallar de ahí la constante o hallar los datos iniciales. O sea, eso es como que lo que tienes que fijarte. Pero las integrales son sencillas. Las integrales difíciles les van a venir en la otra pregunta. En ecuaciones diferenciales no, sino en la otra pregunta. ¿En cuál pregunta? Recuerden que suitos son 2 preguntas, ¿no? Ah, Entonces, ya. siempre la estructura, o al menos del último ciclo, o los últimos 2 ciclos, la estructura es esta, ¿no? Pregunta 1. 1. Variables. Vale 1 punto. 2. Suma de arriba. Vale 3 puntos. 3. Integrar. Integrar algo de forma definida. Vale 3 puntos. Y la 4, aquí puede venir teorema del cambio neto, o puede venir y tasa promedio, o puede venir otra integral definida. Esa es la pregunta 1. Pregunta 2, 1. Eso también vale 3 puntos. Variables, vale 1 punto. 2, plantear la ecuación diferencial o resolverla, si es que ya te la dan, vale 3 puntos. La 3, también plantear la ecuación diferencial o resolver. No, ese es resolver, también vale 3 puntos. Y la 4 es resolver algo con la ecuación, ¿no? Resolver con la ecuación resuelta, con la ecuación. O sea, con una de esas ecuaciones. Ese es su hito, básicamente. ¿Hay algún hito que haremos hoy donde está el promedio? No, porque en ecuaciones diferenciales no viene promedio. Teorema del cambio neto teorema del cambio total es igual al teorema del cambio neto. Más o menos. Creo que sí. Teorema del cambio neto. Revisen la última grabación. La grabación de la clase pasada. Ahí vimos teorema del cambio neto. Aquí. ¿Dónde está? Aquí vimos teorema del cambio neto, si no me equivoco. Los que vinieron en la clase pasada. Sí, ajá, porque esta pregunta, revisen esta pregunta cuando resolví esto, porque aquí hicimos teorema del cambio neto, aquí está, ¿no? Teorema del cambio neto y promedio. En esa pregunta es de Sustil, que mató a mucha gente. Así que revisen eso. Ujú. Y a ver, ¿qué más? Ya nos falta resolver nada más la última y terminamos esta pregunta. Ay, dejamos. Ya, entonces se entendió que con una condición inicial puedo usar definidas e indefinidas. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? Sí, mentora. Sí, está claro. Exacto. Pero recuerden que lo primero que vale es lo que le dicen, ¿no? Si aquí te dice integra definidamente, pues integras definidamente. En caso de la C no nos decían nada. Entonces, como no te dicen nada, tú puedes hacer cualquiera de los 2 métodos que te guste más. ¿Cómo que los ven veranito? Ok, te veo. Ya. Mentora, una pregunta. ¿En verano también va a dar clases o ya no va a dar clases? Es que hay mentis, supongo que sí. Pero Sí, no. o sea, digamos, quiero prepararme para física, o sea, para el segundo ciclo. Física. O sea, ya sí he pasado física y todo eso, pero no se olvida, ¿saben? O sea, ¿ustedes se acuerdan de esos cursos del colegio?
Ciencias, yo no. No. Ya, exacto. Ajá, pero siempre hay mentores de todo. Nada más tienen que encontrarlos. En este O sea, caso, pero sí dan clases en verano. sí, pero supongo que del curso. Ahí en Ah, sí, el hay semestre. mentorías, como menciona Tamaris, hay mentorías de cálculo de una variable, de cálculo vectorial, de estadística, de introducción a la mecánica. Y de ahí ya hay mentorías, pero más para los cursos fuertes de carrera, como, no sé, resistencia, no, ¿cómo se llama? Dinámica, estática, cursos fuertes. Pero en general, los mentores son más para cursos generales, que son los que llevas en primer y segundo ciclo. En presencial hay mentorías. En presencial no habían tantas mentorías. La verdad ha empezado mucho más ahora este, en virtual, porque es mucho más sencillo. En presencial lo que habían eran asesorías y se llenaban porque era en un salón. Entonces no podían entrar como en un Zoom que entran 100 personas. En el salón solo entraban las personas que habían. Entonces, la verdad yo tampoco sé, chicos, porque también soy cachimba virtual como ustedes. Pero eso me contaban. En verano creo que no hay mentorías como tal, pero lo que les puedo hacer es pasarle como que la lista de los mentores que hay este ciclo, como que todos los cursos, y a ustedes les hablan a los mentores. A ver si se animan, ¿no? Porque igual es verano. Um, ya, hay que resolver la última. Ah, ya. Entonces, la última nada más te dice, de acuerdo a la tabla. Ay, creo que no puse la tabla. Voy a buscar la tabla. Un momentito. ¿Dónde está la tabla? Estoy buscando la tabla. No encuentro la tabla. Bueno, chicos, no hay tabla. Ya, pero la tabla te daba como que esa es justamente la pregunta, la última pregunta. Sí, no hay tabla. La última pregunta te dice básicamente, o sea, te iban a dar una tabla, ¿ok? Te iban a dar una tabla que era, ay, es que sí la tengo, pero no la tengo aquí. Ya, esa tabla era más o menos así. Concentración promedio y kilómetros, ¿no? Te decía que, no, básicamente, no, era solo concentración promedio. Te decía, si la concentración promedio va desde tal hasta tal, está bien. Si la concentración promedio va desde tal hasta tal, está más o menos. Y si la concentración promedio va de tal hasta tal, está pésimo. Y ya, esa es más o menos la tabla. Pero te dicen, de acuerdo a la tabla y de acuerdo a la concentración promedio, importante, concentración promedio de oxígeno en los primeros 20 kilómetros del río, ¿cuál sería el estado del río en esos 20 kilómetros? A ver, ¿cómo hallamos una concentración promedio? Ya me pasaron la tabla. Sí. A ver, esperen, ahorita copio la tabla. Ah. ¿Cómo copio esto? Espera. Sería el integral multiplicado por 1 entre 20. Multiplicado por 1 entre 20. Ajá, sí. 20. Dividido entre 20 menos 0, ¿cierto? 0 sobre 20. Ujú. Ya, entonces ahora vamos a ver un poco de concentración. Ay, no se copia la imagen. Ay, ya me pasaron la imagen, pero no se copia otra vez. Ya un momentito para poner la imagen. Un segundito. Copiar. Pegar. Ya está la tabla. Yo vi. Ya ven, pero como les dije, es como que de tanto, ay, Dios. Ya, sí ven, ¿no? Que ahí, de tanto a tanto ppm hay efecto, de tanto a tanto ppm no hay efecto y de tanto, pues se ha eliminado algo así. Esperen, pero este no es igual a este, es otro. Este es el de Cordelia.
Sí, ese es el de Cordelia. Ajá, ese es el de Cordelia. Ups. Ya, la persona que me lo pasó, ese es el de Cordelia. Que ya no creo que lo podemos resolver ahora, porque ese es el de Fumigante. Si ven, ese es, acá está la tabla. Esa es la otra tabla. Ajá. Pero no, esta no tengo la tabla. Ya, bueno, la cosa es que la tabla decía algo como lo que les dije. ¿Ok? Que de tal a tal es bueno, de tal a tal es más o menos y de tal a tal es malo. Ya. Entonces, de acuerdo a la tabla y a la concentración promedio de oxígeno en los 20 kilómetros de río, ¿cómo hallas el promedio de algo? Resolvamos el promedio y lo divido entre 20. ¿Dónde va a estar este video? ¿En el grupo? Ya. Alguien que me diga de frente, ¿cómo resuelvo la D? ¿Qué función uso? La de la concentración. ¿Ya? ¿Qué hago con la función de concentración? La divides entre 20. ¿Segura? ¿Segura que lo divido entre 20? Nada más. No lo espero. La integras y la divides entre 20. Exacto. Bueno, no tengo la función de eso. Pensé que sí lo tenía. Pero sí, se integra y se divide entre 20. ¿Dónde estamos? Ujú. Básicamente, si tú quieres algo promedio, lo integras y lo divides entre sus límites. ¿Ok? Sí. Ajá. Si tú quieres el promedio de una tasa, integras la tasa y la divides entre sus límites. Si tú quieres el promedio de una función, la integras y la divides entre sus límites. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Ajá. Entre sus límites, en este caso sería de 0 a 20 porque tú quieres el promedio en los primeros 20 kilómetros del río. Si son los primeros 20 kilómetros, pues es el kilómetro desde 0 hasta el 20, ¿no? Ahora, ¿cómo añado una nueva página? Sí, el perseguido al final. Ya, entonces ya tenemos la función C. Tenemos que la función C es igual a, espera, ahorita veo sus preguntas. La función C es igual a 1 entre menos 0.2 por Euler a la menos 0.2x más 8, todo esto, diferencial de x desde 0 hasta 20, y lo vamos a dividir entre 20 menos 0. ¿Queda claro lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Sí? Exacto, ya. A ver, ¿cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dijiste que sí o me dijiste que no? Dije que sí, pero ¿Cómo sale la integral de esta primera parte? Uno entre menos 0.2 Ujú. por en abajo por menos 0.2 y arriba la neperiana. Espérate, ¿no es así? Eso le estoy diciendo. Ah, sí, ya, exacto, ¿no? Porque básicamente este sale, ¿no? Nuevamente tenemos la integral de Euler elevado a la menos 0.2x. O sea, nuevamente tenemos esa parte donde es Euler elevado a la ESO dividido entre la derivada del exponente, ¿no? Exacto, más más, 8x exacto, más 8. ¿Y esto de dónde a dónde lo vamos a evaluar? de 20, de 0 a 20, Ujú, y lo dividimos entre... 20. Ujú, ya. Ok, cuando vale 20, tendríamos 1 sobre menos 0.2 al cuadrado. ¿Por qué me escucho doble? Ya no me escucho doble. Menos 0.2 al cuadrado por Euler elevado a la menos 0.2 por 20 más 8 por 20.
menos 1 entre menos 0.2 al cuadrado por 1, ¿cierto? Porque está elevado a la 0. Y más 0, o sea, nada más esto. Entre 20. Y ya, listo. ¿Cuánto sale eso? Ah, bueno, lo importante es, ¿se entendió todo lo que hemos hecho? Ya este resultado es calculadora. 6.7 me dicen que sale todo. 6.7, me parece que sí. Ah, me parece que igual... Mentora, Dime. creo que mi calculadora está mal. Eso también me pasó en el hito, en la de derivadas. O sea, había hecho bien mis derivadas, pero mis cálculos estaban mal. O sea, por mi calculadora. Y ahorita otra vez me sale un número súper elevado. Hazlo parte por parte, entonces. Ujú. Luego parte por parte. O sea, sí. Porque me sale menos 249,36. O sea, no sé de dónde sale ese número. No creo que salga tan elevado. Los valores, de acuerdo. Fácil es porque aquí, no sé, Euler, no lo pusiste como, se fue un menos 0.2 y el por 20 lo tomó como un por 20 a todo esto o algo así. Entonces sí, el paréntesis es importante y todo eso también entre paréntesis, o si no, parte por parte. Y ya, no sé si todos confirman que sale pero me parece que ay, es que no sé dónde tengo la tabla. ¿Ustedes no tienen los hitos? Ay, no, ¿qué soy? No estoy en música. Ah, Rosalía, vete. Bueno, ahí está. Ya, sí, básicamente salía esto, me parece que te decía que era muy malo, algo así, muy malo. Ujú. Sí, ya, excelente. Y listo, esa es toda la pregunta. Y de la otra pregunta, voy a ver si tengo el cuestionario. ¿Qué me preguntó sobre esta pregunta? Era sobre el hito. PPT. Ya, no, tengo de eso también. Te decía que una concentración. Espérense. Sí, sale 6.7 y está bien. Y te dice que una concentración mayor igual a 5 es saludable. Así que esto no es muy malo, sino es muy bueno. Saludable. Saludable. Sí, exacto, sale 6.67. Y esto es saludable. La tasa te decía que si la concentración es menor a 2 es fatal. Si está entre 2 y 5 es dañina. Y si es mayor a 5 es saludable. Así que es saludable. Y ya. Listo, ya resolvimos la pregunta que también tengo que solucionar. Eso de calcular promedio sí lo entiendo, pero ¿puedo explicar lo de cambio neto? Ya. Es bien sencillo, la verdad. Cambio neto básicamente te dice, si tú tienes una función y conoces su tasa de cambio, si tú integras desde A hasta B la tasa de cambio, es igual a que, pues esto cuando te va a salir, si tú tienes la tasa de cambio, al integrarlo llegas a la función, ¿no? La función evaluada de A hasta B, y eso es igual a f de B menos f de A. Lo único que te dice cambio neto es esto, es igual a esto. Ejemplo, si te dicen que el caudal, si te dicen, si te dicen que el caudal, ya, tienes una población, no, una función B que depende del tiempo y tienes una función de caudal, pero el caudal es el cambio de volumen con respecto al tiempo. O sea, el caudal en sí viene a ser la derivada del volumen con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces,
Si tú quieres saber cómo cambia tu volumen, no sé, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 8, pues básicamente tendrías que integrar la tasa de cambio del volumen, ¿cierto? Desde 0 hasta 8, para saber cómo cambia tu volumen. Desde 0 hasta 8, pero eso es lo mismo a evaluar tu función volumen. Pero bueno, recordemos que esto de aquí es igual a Q de T, que es el caudal. Evaluar tu función volumen en 8 y restarle esto de aquí. Básicamente eso es cambio neto. Eso es cambio neto, que si tú tienes una tasa de cambio y la integras de tanto a tanto, es lo mismo que que si tú evalúas la función en su límite superior menos la función en su límite inferior. Entonces, que ya tienes la función, pues nada más se usa la función. No, creo que ya no resolveremos más porque sí, lo expliqué un poco más la semana pasada con velocidad y así. Esta semana me parece que sí, que su caso solo va a ser de diferenciales, me parece, pero pregúntenle a su profesor. Sí, esto lo expliqué más la semana pasada. Y no, creo que ya no vamos a resolver más hitos porque... Sí, la semana pasada lo pueden ver. Ajá. Y sí, ya creo que aquí nos quedamos porque ya es tarde. Y ya nos pasamos 5 minutos. ¿Cuánto duran las vacaciones? Las vacaciones, sí, el domingo hay que hacer una maratón. Muchas preguntas. Las vacaciones duran, supongo que va a ser de enero a marzo máximo. Pero enero, febrero sí o sí. Habrá maratón. Los de Lutich me han dicho para dar una maratón no me han dicho para dar una maratón, me han dicho para hacer una clase de 1 hora. En 1 hora saben que no nos alcanza el tiempo, así que pues posiblemente sea de 3 horas. Pero ajá, si no, ya les mando otro link. Sí, literalmente 1 hora no nos sirve para nada. Si se retiran del curso, lo pueden llevar en verano, sí, pero todavía no se retiran. Porque si se dan cuenta, integrales no está tan difícil. O sea, igual hay que seguir repasando, pero ajá. Obvio, Rodrigo, siempre puedes yapearme. Si jalan el curso, lo pueden recuperar en verano, sí. Dime, Marbelit. Mentora, buenas noches. Para la próxima puede resolver sobre ecuaciones diferenciales, lo que es la ley de enfriamiento de Newton, dinámica poblacional. Bueno, eso tocó hoy día el profesor. Ya, básicamente son casos, ¿no? ¿Cierto? Son casos especiales de ecuaciones diferenciales. A ver. Sí, como que ahí teníamos que identificar las variables y despejarlo, ¿no? Para un lado, Ujú. algo así. Y pues, no sé si la próxima también pudiera resolver así problemas o hitos de ese tipo. Mm, Porque creo que hasta ahí nos dijo que va a venir el examen. sí. Si no, lo que puede. Esto es poblacional, por ejemplo. Sí, ese es con poblacional. Ya, lo que pueden hacer por ahora es, pues, creo que buscar las grabaciones que tengo del ciclo pasado. Ujú. Pero sí, también revisen los hitos pasados. No sé si es que ya lo borraron, porque a veces los profesores borran los hitos de integrales cuando saben que va a venir evaluación continua de integrales, así que descárguenlos. Y sí, voy a tratar de buscar esos, pero como dices, creo que van a haber más de enfriamiento y de poblacional en su evaluación continua de ahora, pero en su hito sí les va a venir más variado como lo que hemos visto. Ajá, pero igual siempre les va a venir variado porque son muchas secciones. De ahí me dicen, las grabaciones si están en el grupo, en la descripción, dice grabaciones, 2 puntos, dice el link. Ujú. Y cursos de verano, básicamente es... Ay, no estamos. Ya, aquí les explico un poco. Aunque bueno, ya creo que podemos dejar de grabar. Pausar.